Ah, Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz. sí, doctora. Gracias por el contacto. Sí, doctora, estábamos justamente hablando de la resolución de la Sala Constitucional que al final rechazó in limine esa acción que se planteó en el caso este de Paraguayo-Cubas. Sí, bueno, para comentarles un poquito sobre esa acción. Esa acción fue una de las primeras que nosotros llegamos a presentar ante la Sala Constitucional respecto a una providencia que había admitido una imputación, o sea, la imputación del señor Paraguayo Cubo, y también contra la resolución del Tribunal de Apelación que había confirmado esa providencia. No sé si ustedes recuerdan que el señor Paraguayo Cubas estuvo ya con prisión preventiva, o sea, se le había convocado a él a una prisión preventiva el día 6 de mayo del 2023, Ujú, me cuando acuerdo. recién el día 8 se había admitido, por decirlo así, el acta de imputación. O sea que él ya estaba con una prisión sin que él haya todavía, sin que ese proceso tenga una imputación formalmente admitida. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, bueno, recuerdo esas dos circunstancias era que nosotros llegamos a presentar esa acción de inconstitucionalidad porque consideramos que justamente ese proceso no estaba en cumplimiento del debido proceso en ese tiempo, ¿verdad? Ujú. Hoy, si bien es cierto, esas dos resoluciones ya resultan, o sea, lo que se expidió la Corte después de prácticamente un año ya resulta sumamente inoficiosa, pero porque el señor Paraguayo Cubas finalmente hoy está dentro del proceso penal, ya con una acusación y ya con un pedido de autoelevación, ¿verdad? Pero sí pudimos verificar que la Corte Suprema, nuevamente en una suerte de argumento, había mencionado que ellos no podían analizar esa acción porque supuestamente eran resoluciones que son relacionadas a la tramitación de un proceso investigativo. Y Pero a nuestro, que claro, podían y que no ser, podían ser objeto, dice la Corte, dice que esas resoluciones no pueden ser objeto de acción, cuando nosotros en realidad en sí pudimos verificar que hubo una suerte de vulneración también de varias normativas constitucionales en el marco de esas dos resoluciones, ¿verdad? Contrariamente a que ellos después digan que son resoluciones que hacen alusión al proceso en realidad investigativo. Para representar esta parte, eso no es un impedimento para que ellos analicen efectivamente si esa resolución se dictó en forma contraria a la Constitución Nacional, específicamente contra las normativas que regulan el debido proceso. y sí. Pero bueno, ellos mencionaron que ya es una posición ya prácticamente dada en otros procesos, y con ese argumento esta acción de inconstitucionalidad. Sí, pero me dijo, doctora, que fue una de las primeras acciones. ¿Hay todavía acciones pendientes en este caso? Sí, sí, también, porque recordar y ponerte nomás en contexto, también la Fiscalía, sin que se haya admitido formalmente la imputación, ellos habían solicitado ya la autorización de la extracción de datos del teléfono del señor Paraguayo Cuba. Y nosotros también esa resolución que había autorizado la extracción, habíamos recurrido, esa resolución se confirmó y esa confirmación se volvió, o sea, nosotros volvimos a accionar contra esa resolución también por la vía de la inconstitucionalidad. Entonces esa fue la segunda acción, y hay otra acción relacionada al auto de elevación. Ah, el auto de elevación también. También accionamos el auto de elevación y la resolución confirmatoria del auto de elevación. Pero es en una sola acción, ¿verdad? En una sola acción, sí. Mm. Y, Pero y, y hay ahí, dos otras acciones pendientes, básicamente. claro, una contra la extracción de datos. Una contra la extracción de datos porque consideramos que efectivamente
cuando habíamos impugnado esa resolución, hemos hecho notar al juez de que o sea, la extracción de datos no estaba justificada debidamente y además no tenía ni siquiera un establecimiento de ellos iban a extraer todos los datos del teléfono celular y no habían establecido la franja de tiempo, lo cual nosotros consideramos que de alguna forma era inconstitucional esa resolución porque de alguna forma también violaba el patrimonio documental del señor Paraguayo Cubas. Claro. Que si bien es cierto, una cosa es la investigación y bueno, pero toda investigación tiene fecha del hecho, o sea, porque ellos tendrían que haber extraído datos de circunstancias que nada tienen que ver con el hecho que es objeto de investigación. Claro, claro, entiendo. Ese con respecto Entonces, un al poco de número eso. uno. Y con respecto a la elevación, doctora. Y nosotros hemos presentado un incidente de nulidad de acusación considerando que sí efectivamente hubo una variación de los hechos que inicialmente formaban parte de la indagatoria, de la imputación, contrarrestados los hechos que están en el auto de elevación. Entonces, al existir una variación entre estos hechos, es que consideramos justamente que esta circunstancia también afecta al ejercicio de la defensa del señor Paraguayo Cubas. Y en este caso, Y esa situación también fue accionada porque también la resolución no estuvo justificada en derecho. y en ese caso, doctora, tampoco hubo indagatoria previa, entiendo, ¿o no? Y Supongo. para esta representación, al momento de que las circunstancias que obran hoy en la acusación no fueron las mismas de las que se le indagó al señor Paraguayo Cubas y de la cual él pudo ejercer materialmente su derecho, obviamente que ahí para esta representación es que no existió una indagatoria previa. Porque si yo te imputo por unos hechos, te indago por esos hechos y te acuso por otros hechos, es porque efectivamente yo no, por las nuevas circunstancias que ellos incorporaron en la acusación, yo no te indagué. Claro. Entonces, para esta defensa, efectivamente no hubo indagatoria previa y por ende esa acusación es nula. Situación que no fue analizada por el juez de garantía y situación que tampoco fue analizada por el Tribunal de Apelación, quienes se limitaron a decir que la acusación cumplía los requisitos del 347, cuando en ningún sentido hicieron un análisis pormenorizado de todos los hechos que habían variado. Y solamente dijeron que es normal que una imputación pueda tener algunas alteraciones, pero estas no son alteraciones menores. Acá se cambiaron las conductas que supuestamente fueron desplegadas por el señor Paraguayo Cubas, no, ni siquiera dentro del contexto de los hechos que inicialmente formaron parte de la imputación. Entiendo. Doctora, y en este caso, ¿cómo está el tribunal de sentencia? ¿Ya hay? Bueno, todavía. Lo que sí te puedo confirmar, no sé si ya te comenté, Raúl, de que, bueno, efectivamente en esta causa se había inhibido la doctora Alba González y Gloria Hermosa. Gloria Hermosa se había inhibido por una suerte de animadversión que tenía con el señor Paraguayo Cubas, porque ella también presenció el hecho de las manifestaciones y eso le generó una suerte de animadversión con el señor Paraguayo Cubas. La doctora Alba había mencionado que había una suerte de amistad con el padre del señor Paraguayo Cubas, pero además de eso, ella no había impugnado la inhibición de Gloria y hoy día, según tengo entendido, también ya la misma se accedió a su jubilación. Exactamente, ella ya no es más jueza ahora. O sea, Claro, entonces, aquí tenemos dos circunstancias. Tenemos una situación de que no se impugnó la inhibición y tampoco el doctor Darío Báez, que tendría que recibir, pero todavía hasta el momento no salió una recepción formal de ese expediente, pero sí podemos decir que tampoco no tenemos una impugnación, siendo que la doctora obviamente ya también se acogió a su jubilación, ¿verdad? ya. Entonces está prácticamente desintegrado el tribunal. Solamente está con el doctor Báez. Tenemos doctor Báez por el momento
y tendría que haber un nuevo sorteo. Con respecto a Gloria Hermosa y por Y supuesto Alba Alba, González. Y el así suplente mismo. no entra ahí, doctora. Y le consultamos eso también y nos dijeron que no se podía dar, tendría que necesariamente hacer un sorteo. ¿Y quién era el suplente ahí, doctora? Y vos sabés que eso sí que era sentencia 21, pero no recuerdo quién sería el encargado, por quién estaría presidido. Entiendo. Entonces, el caso prácticamente está paralizado ahora porque se da esa circunstancia con el Tribunal de Sentencia. Y estas Y si dos, también tenemos otra circunstancia que también habría una suerte de inhibición de algunas actuarias también. Entonces ahí tenemos otro inconveniente. las actuarias también. Ya. Sí, las actuarias también. ¿Y eso es por amistad o Entonces, enemistad? y en algunos casos entiendo que es por amistad y otras por enemistad. Pero estas dos acciones, por lo menos la última, no podría de repente suspender o tener ese efecto suspensivo con respecto al juicio oral, doctora. Y sinceramente, conforme un poco mi experiencia, normalmente ya una acción de inconstitucionalidad no suspende los plazos. O sea, Eh, no suspende el inicio del juicio, no, en realidad. entiendo eso, salvo que sea una sentencia definitiva y que tenga fuerza de tal, pero en este caso usted está atacando la acusación y justamente las Estamos atacando resoluciones, la autoelevación. claro, que elevan eso. Entonces, ¿qué pasa si se A hace el nuestro juicio y se entender, anula? no debería de desarrollarse. Claro. No debería desarrollarse porque justamente nosotros estamos atacando una nulidad absoluta de el requerimiento conclusivo del Ministerio Público. Claro. Y que obviamente ante esa situación que nosotros hemos planteado de la variación de los hechos y la falta de esa indagatoria previa, a nuestro entender, esa situación ya no se puede subsanar porque también en el proceso penal no se puede retrotraer los plazos. Precluyeron. Ya precluyeron los plazos y tampoco no se puede retrotraer plazo en detrimento del ejercicio de la defensa o Sí, del encausado. sí, justo el fallo que comenté el lunes tenía eso. No, sí, porque no se puede, porque en realidad es un principio del proceso penal que no se puede retrotraer en detrimento del encausado. Así mismo, así mismo. Y bueno, doctora, una última consulta. Con respecto cambiando un poquito el tema, el caso Cecilia Cubas, ahí tiene para julio, así quedó, ya no hubo ninguna variación. Ya no, quedó para julio, esperemos que ya inicie efectivamente en julio. Estamos haciendo todas las previsiones porque también hay una circunstancia, Raúl, ¿verdad? Hay muchos dispositivos digitales que ya son bastante antiguos, por decirlo así, que ya no se adecuan a las modalidades hoy de reproducción. Entonces también tendríamos que, o sea, nosotros ya como querella habíamos solicitado la digitalización del expediente y también de las evidencias que forman parte de la causa Cecilia Cubas. Y Porque recordemos que hay muchos otros procesados que también eventualmente deberían de venir a nuestro país a través de los distintos procesos de extradición que se habían solicitado ya en su oportunidad, deberían de afrontar también un juicio oral y público. y con respecto justamente a este gran canciller de las FARC, se había dicho que hubo una resolución de un tribunal colombiano que decía que si bien él se le eximía de los delitos en Colombia, no así del caso de Cecilia Cubas específicamente. Bueno, en realidad, justamente lo que había, vos me consultás por la última resolución que había emitido, ¿verdad? El Sí, Tribunal sí. de la Paz. Bueno, ellos básicamente se desentendieron de justamente tener competencia respecto a esos hechos. Mm, Ellos no tienen competencia respecto a los hechos, o sea, entiéndase para esta representación que da una vía libre a que él pueda ser extraditado. Ahora, diplomáticamente también sabemos de que podría haber inconvenientes porque una cosa no, o sea, ellos en realidad ellos tienen cuentas pendientes con Colombia, pero acá también una cuenta pendiente con Paraguay. Y que si bien es cierto, ellos llegaron a un acuerdo
con el gobierno de Colombia respecto a sucesos acontecidos en Colombia. En ningún sentido eso podría abarcar sucesos que acontecieron en Paraguay. Ya. O sea, esa es la interpretación que nosotros hacemos de esa resolución del tribunal. Y que ellos refuerzan esa teoría de que efectivamente ellos no son competentes de que esta causa sea juzgada en Colombia. Claro. Entiendo. Entonces, ellos, con más razón, eso refuerza el pedido, el insistente pedido que ya en cuantiosas ocasiones hizo tanto esta representación como la Fiscalía y los distintos juzgados que estuvieron a cargo de reiterar este pedido de extradición. Siendo que efectivamente no puede quedar impune el caso de Cecilia Cubas. Y más aún con esta última decisión de Colombia de que ellos definitivamente ya mencionaron que son incompetentes respecto a estas circunstancias. Y no se solicitó al juzgado de garantía que se reitere por lo menos el pedido de extradición en contra de Granda. Hemos solicitado, y también la Fiscalía solicitó, y también como querellante nosotros solicitamos hace unos días, te puedo incluso pasar el escrito para que puedas revisar, y también ahí están expuestos todos los motivos de por qué nosotros consideramos que con más razón se tienen que dar las tramitaciones respectivas al proceso de extradición respecto a Granda, a Rodrigo Granda. Me gustaría, doctora, sería espectacular. Y de modo, sí, claro que sí. Y todavía no hay resolución entonces de parte del juzgado. Sí, hubo ya una resolución, Raúl, de pedido, pero no recuerdo la fecha, pero te voy a enviar esto también, porque en el sistema sí se hizo la reiteración. Es más, el año pasado y también cuando hubo un incidente, ustedes recuerdan que Rodrigo Granda había salido de Colombia. Sí, en México. Y también tuvo un incidente en donde también ahí en cierta forma hubo una suerte de ayuda diplomática respecto a este señor, que no se pudo dar efectivo cumplimiento ya a las alertas rojas que él tenía también ya de extradición. Porque una cosa que él efectivamente logró salir de Colombia pese a que tenían las advertencias. Y aparte que en México lo hicieron ir nuevamente, creo, no hicieron efectiva la... México vulnerando todo el código rojo de Interpol, ellos vuelven a remitirle bajo un pretexto diplomático, vuelven a enviarle al señor Rodrigo Granda sin hacer efectivo la detención del mismo. Sí, pero entonces lo que tenemos es anterior a esta resolución del Tribunal de la Paz. Ustedes posterior al tribunal... Posterior a esto volvimos a hacer conjuntamente la con la Fiscalía. Con la Fiscalía se volvió a hacer en base a los argumentos del tribunal, justamente a esta última resolución de Colombia. Y ahora creo que el juez... Mirko Balinotti es el que está a cargo siempre del proceso relacionado a Cecilia Cubas. Pero él todavía no emitió una resolución a raíz del pedido de ustedes. Mira, no quiero ser imprecisa, Raúl, porque en realidad creo que sí, pero no recuerdo si eso ya fue después o antes, pero sí. Lo que sí voy a verificar esa situación y te voy a enviar, también me comprometo a enviarte esos datos. Te agradezco muchísimo, doctora. Doctora, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. ¿Cómo está, Liz? Todo bien. Ahora, ¿cuántas personas quedan ya en este proceso, o sea, en la causa Cecilia Cubas pendiente de ser entregadas a la justicia? Bueno, de quien estábamos hablando hace un momento, que era Rodrigo Granda. Después está Arrón, Martí, y tengo entendido, no sé, no tengo más los datos aquí, pero hay unos cuantos más que sí, que estaban también, Magna Mesa. Isaac Burgos también. Hay una lista, ¿verdad? Ahora mismo nomás no estoy recordando pero todos los nombres, porque son como todavía, 6 doctora. aproximadamente. 7 personas aproximadamente. Ya, o sea que el caso da todavía para seguir un tiempo. Claro, ¿verdad? justamente por eso la preocupación de esta representación de que se logre la digitalización de estas pruebas. Ya pasó 20 años de la muerte de Cecilia. Las evidencias están todas distribuidas en mecanismos obsoletos ya para reproducirlos en un juicio oral y público. Necesitamos que esos documentos puedan ser transferidos a dispositivos digitales, a pendrive o a
a dispositivos que efectivamente puedan ser objeto de reproducción en eventuales juicios orales, no solamente el que vamos a tener en julio, ¿verdad? Sino eventualmente si estas personas tienen que afrontar hoy un juicio oral, muchas de las pruebas pueden incluso perderse en caso que no se proceda a la digitalización. Claro. ¿Y hubo alguna resolución por parte del tribunal con respecto a este pedido de digitalización, doctora? No tuvimos todavía retorno del tribunal. Eso supuestamente se iba a resolver, por la verdad que nosotros ya presentamos el urgimiento e incluso nosotros ahora vamos a hacer la petición ante la Corte, porque no tenemos todavía una expedición del tribunal sobre eso. ¿Ante la Corte por qué, doctora? Y porque también podríamos, en realidad la Corte íbamos a hacer una solicitud a la Corte, porque también necesitábamos que se realice la grabación del juicio oral. Y a su vez también ya poner a conocimiento de la Corte también la situación de este expediente. Entiendo. O sea, es una cuestión administrativa, no una cuestión Es una cuestión jurisdiccional. administrativa, no a nivel jurisdiccional, por una cuestión administrativa. Ahora entiendo, porque a nivel de corte decía y no entendía qué tipo de acción iba No, a hacer. era poner a conocimiento de la Corte, porque la Corte también, bajo la Corte también está a su cargo TV Justicia. Entonces también podríamos tener la ayuda, digamos, de los técnicos de TV Justicia para poder lograr la digitalización y también la transmisión eventual del juicio oral, porque también esa es una situación que nosotros pedimos, que se pueda grabar este juicio oral y público. Entiendo. Y bueno, te agradecemos muchísimo, doctora, por tu tiempo, muy amable por estas explicaciones. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. No, a vos. Gracias, Raúl. Usted está escuchando